¿Cuánto más vas a seguir dudando? ¿Cuántas veces más vas a volver a mirar al cielo con lágrimas en los ojos, preguntándote si Dios realmente te está escuchando? ¿Cuántas noches más vas a acostarte con el corazón cargado de incertidumbre, sin poder dormir porque tu mente no para de pensar en todo lo que podría salir mal? ¿Y si te dijera que esa duda que te paraliza podría estar cerrando la puerta a tu milagro? ¿Y si te dijera que hoy puedes dar el paso que cambiará tu vida para siempre? Que dentro de ti hay una fe latente, poderosa, viva, que puede despertar y destruir cada sombra de miedo, cada pensamiento de derrota, cada cadena que te ha atado a la incertidumbre. Y si te dijera que esa fe, aunque hoy te parezca pequeña, es más grande que cualquier tormenta que estés enfrentando, ¿te atreverías a creerlo? Porque sí, este video no es solo otro devocional. Es una llamada divina, una sacudida del Espíritu Santo que te está diciendo: basta ya de dudar. La duda ha sido tu prisión, pero hoy Dios quiere entregarte la llave. Hoy vas a descubrir un secreto espiritual que ha estado oculto a los ojos de los que se rinden, pero que es revelado a los que perseveran. Un principio celestial que puede transformar no solo tu forma de ver las cosas, sino también tu realidad. Porque cuando el cielo habla, las cadenas tiemblan. Y hoy Dios quiere hablarte directamente a ti, pero antes de seguir, necesito advertirte. Lo que estás a punto de escuchar puede sacudir tu alma, porque vas a enfrentarte cara a cara con una verdad que transforma, con una palabra que corta como espada y sana como bálsamo. Vas a entender por qué tus dudas te han frenado y cómo puedes liberarte de ellas para caminar por fin con fe plena en el Dios que nunca falla. Hoy hablaremos de historias bíblicas que nos muestran qué ocurre cuando el hombre decide dejar de dudar y empieza a creer. Verás ejemplos reales, comparaciones espirituales y hasta descubrimientos científicos que confirman lo que la Biblia ha dicho desde el principio, que la fe mueve montañas, pero la duda te encierra en el valle. Este es un viaje hacia la profundidad de tu alma. No es para los tibios. Es para los que han llorado en secreto, para los que están al borde de rendirse, para los que aún preguntan: ¿dónde estás, Dios? Hoy lo vas a encontrar, y no será como esperabas. Será mejor. Antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo que quizás nunca habías entendido tan profundamente. Escribe en los comentarios la frase «Paz en Cristo». No lo hagas solo por rutina o porque te lo estoy pidiendo. Hazlo como un acto profético, como una declaración pública de que tú eliges dejar la duda atrás y abrazar la paz que solo Jesús puede dar. Escribe «Paz en Cristo» como señal de que estás comprometido con tu fe y que no vas a permitir que la duda siga controlando tu vida. Y ya que estás aquí, dale me gusta a este video. Hazlo sabiendo que cuando lo haces, estás empujando este mensaje a los rincones donde hay personas, como tú, que están desesperadas por una palabra de parte de Dios. Estás siendo parte activa de la expansión del reino. Estás usando un clic como un arma espiritual. Felicitaciones, porque al hacerlo te conviertes en un canal de bendición. Suscribirte a este canal no es solo seguir otro contenido más. Para muchos, este espacio se ha convertido en su iglesia digital, en su refugio, en su altar. Hay almas que no tienen un templo cerca, pero tienen este canal, y por eso necesitamos de ti, desde el primer minuto. Únete con nosotros. Suscríbete y sé parte de esta comunidad de fe que se levanta cada día a buscar el rostro de Dios. El simple acto de comentar, de suscribirte, de dar me gusta, es una forma de declarar: aquí estoy, Señor, no quiero quedarme fuera de lo que estás haciendo. Recuerda, la penúltima enseñanza de hoy puede ser la llave que desbloquee una bendición que has estado esperando hace tiempo. No te la pierdas.
Y ahora, con tu espíritu abierto, con tu corazón dispuesto y tu mente alerta, vamos a comenzar este estudio. Apaga el ruido de afuera. Pon atención, porque lo que viene a continuación podría ser lo que Dios ha estado tratando de decirte desde hace mucho tiempo. Número 1. La duda silenciosa que agota. Hay una batalla que muchos están perdiendo sin que nadie lo note. La guerra silenciosa de la duda. No se ve en el rostro, no se publica en redes sociales, ni se confiesa fácilmente. Pero está ahí, agotando cada rincón del alma. Es ese susurro constante en la mente que pregunta, ¿y si no lo logro? ¿Y si Dios no responde? ¿Y si esto nunca mejora? Es una espiral invisible que drena fuerza, esperanza y dirección, hasta dejarte exhausto emocional y espiritualmente. Vivir con esa carga no es vivir, es sobrevivir. La duda es un ladrón silencioso, no entra de golpe, se cuela poco a poco. Comienza como una pequeña inquietud y sin darte cuenta, se convierte en un muro entre tú y la paz que Dios quiere darte. El enemigo sabe que no necesita destruirte de inmediato si puede desgastarte lentamente. Y para eso usa la duda. Porque una persona cansada de tanto pensar, de tanto temer, de tanto esperar sin certeza, termina rindiéndose antes de ver la victoria. Lo más peligroso de la duda es que es sutil. No siempre te das cuenta de cuánto te está afectando. Pero ahí está, robándote la energía, haciéndote dudar de tus oraciones, de tu llamado, incluso del amor de Dios. Y ese agotamiento no viene del esfuerzo físico, sino del desgaste de un alma que ya no puede con tanto y sí, pero aquí está la verdad. Dios no te diseñó para vivir agotado por la incertidumbre. Él no te llamó a vivir con la cabeza agachada ni el corazón lleno de temores. Él te llamó a confiar. Y confiar no es ignorar la realidad, es decidir mirar más allá de ella. Es entender que lo que tú no puedes controlar, Dios ya lo tiene bajo su gobierno. Una persona con fe no es aquella que nunca duda, sino la que elige levantarse cada día y decir, aunque no vea el camino claro, yo seguiré caminando con Dios. La Biblia está llena de personas que dudaron, pero que no se quedaron en la duda. Abraham, el padre de la fe, también tuvo momentos de vacilación. David, el hombre conforme al corazón de Dios, escribió salmos llenos de preguntas. Pero lo que los distinguió fue que nunca dejaron de acudir al Señor. Nunca se dejaron consumir por la duda al punto de abandonar su confianza. Y es que la duda, cuando no se trata, se convierte en una jaula. Una prisión mental que te impide avanzar. Te hace vivir esperando lo peor, apaga tus sueños, debilita tu oración y enmudece tu alabanza. Porque el que duda deja de declarar, y el que deja de declarar, deja de creer. Pero tú no fuiste llamado a eso. Hay estudios científicos que confirman cómo el pensamiento negativo constante activa zonas del cerebro asociadas al estrés y la ansiedad crónica. El cuerpo entra en un estado de alerta constante que afecta incluso al sistema inmunológico. Es decir, la duda no solo debilita el espíritu, sino también el cuerpo. Pero cuando decides cambiar el enfoque, cuando llenas tu mente con verdad en lugar de suposiciones, algo comienza a cambiar. Y la ciencia lo confirma. Pensar con esperanza produce efectos curativos. ¿Y qué es la fe sino la certeza de lo que se espera? Por eso, Dios te llama hoy a salir de esa espiral. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas hacer una elección. Confiar en quien las tiene. Deja de cargar lo que no puedes controlar. Suelta lo que no puedes resolver. El agotamiento de tu alma no se cura con más esfuerzo. Se cura con entrega. Se cura cuando decides mirar al cielo y decir, ya no quiero vivir con esta carga. Te la entrego a ti, Señor. Porque al final, la duda no se vence con más lógica. Se vence con presencia.
La presencia de Dios tiene el poder de disipar cada sombra en tu mente. Cuando dejas que su luz entre, la confusión se va. Cuando decides orar en lugar de preocuparte, alabar en lugar de rendirte, algo en ti empieza a sanar. Así que hoy, si estás cansado de dudar, si sientes que tu alma ya no puede más, si estás al borde de tirar la toalla, escucha esto. No estás solo. Dios ha visto tus luchas internas y hoy no te está pidiendo que tengas una fe perfecta, solo te está pidiendo que te acerques, que lo busques, que lo mires y en ese encuentro tu alma comenzará a respirar otra vez. Número 2. Dios no te condena por dudar. Muchos creen que dudar es fallarle a Dios, que tener preguntas, temores o momentos de confusión es una forma de debilidad espiritual imperdonable, pero eso es una mentira peligrosa que solo busca alejarte de la gracia divina. Dios no te condena por dudar. De hecho, muchas veces es en medio de la duda donde Él más se acerca, con ternura y compasión. Tomás, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, no creyó de inmediato en su resurrección. No bastaron los testimonios de sus hermanos, ni las palabras que el mismo Jesús había dicho antes de morir. Él necesitaba ver, tocar, sentir, y lo hizo saber. Muchos lo llaman el incrédulo, pero Jesús no lo reprendió, no lo rechazó, no lo avergonzó delante de los demás. En cambio, se le apareció con amor y le mostró sus heridas, una por una. Le permitió tocar su costado. ¿Y sabes por qué? Porque el amor verdadero no se ofende por las dudas sinceras. Las responde con presencia. ¿Cuántas veces has escondido tu confusión por miedo a que Dios se decepcione de ti? Dios no necesita que finjas tener todo bajo control. No necesita que repitas frases vacías para aparentar fe. Él quiere que seas real con Él, que le abras el corazón y le digas exactamente cómo te sientes. Esa es la clase de oración que conmueve el cielo, la honesta, la rota, la que nace de un corazón que clama aún sin entender. Y es que, si somos honestos, todos dudamos en algún momento. A veces por el dolor, otras por la espera, por el silencio prolongado o por la pérdida inesperada. Pero las dudas no espantan a Dios. Al contrario, Él las ve como oportunidades para revelarse de formas nuevas. Él no está buscando perfección, sino rendición. Hay una diferencia profunda entre una duda rebelde y una duda herida. La primera rechaza a Dios con orgullo, pero la segunda lo busca con lágrimas, y esa segunda, Dios la honra. Como el padre del joven endemoniado que le dijo a Jesús, «Creo, pero ayuda a mi incredulidad». ¿Qué hizo Jesús? Lo sanó. No exigió una fe perfecta, solo una fe sincera, una fe con grietas, pero dispuesta a confiar. En la neurociencia se ha descubierto que nuestras emociones no pueden ignorarse sin consecuencias. Reprimir el miedo o negar la ansiedad no las elimina, solo las entierra más profundo, donde hacen daño en silencio. El cerebro humano necesita procesar, expresar, soltar. ¿No es acaso eso lo que Dios también nos pide? Que vengamos a Él tal como estamos, con nuestras cargas, nuestras confusiones y nuestras preguntas. Porque el corazón quebrantado, Él no lo desprecia. Porque cuando te atreves a ser vulnerable con Él, Él responde con compasión. Como un padre que se arrodilla al nivel de su hijo tembloroso y con voz suave le dice, «Estoy aquí, no temas, te entiendo». Así es Dios contigo. Él conoce tus pensamientos antes de que los digas. Sabe por qué dudas, por qué te cuesta, por qué tiemblas, y aún así te ama. Mira tu vida por un momento. Reflexiona. A pesar de tus momentos de poca fe, ¿te ha dejado solo? ¿Te ha dado la espalda? No. Él ha estado ahí, a veces en silencio, a veces en detalles pequeños, otras veces en abrazos invisibles que llegan justo cuando más lo necesitas.
Esa es la prueba de que tu duda no lo ahuyenta. Él sigue fiel, aun cuando tú flaqueas. Y por eso, hoy quiero decirte algo que quizás necesitas escuchar con urgencia. No estás roto por dudar. No estás perdido. No eres menos creyente. Eres humano. Y Dios, que te creó con emociones y razonamiento, sabía que pasarías por momentos como este. Por eso no te condena, te abraza, te espera, te comprende. Este no es el fin de tu fe, es solo un tramo del camino. El mismo Jesús, en el Getsemaní, expresó su angustia. El mismo Salvador pidió al Padre que, si era posible, lo librara del sufrimiento que venía. ¿Fue eso duda? No, fue humanidad. Y si Él, siendo Dios, se permitió sentir y expresar su dolor, ¿quiénes somos nosotros para ocultar el nuestro? Acércate a Dios hoy con libertad, sin máscaras, sin culpas, sin miedo. Él no está esperando que seas perfecto, sino que seas sincero. Y cuando lo hagas, sentirás lo que Tomás sintió al tocar esas heridas glorificadas, que en medio de la duda hay un amor tan grande que no se aleja, sino que se acerca más. Número 3. La fe no es ausencia de lucha. Existe una idea equivocada que ha hecho tropezar a muchos creyentes. Pensar que tener fe significa no sentir miedo, no hacer preguntas, no temblar ante la incertidumbre. Pero eso no es fe, eso es negación. La fe verdadera no vive en una burbuja, vive en el campo de batalla. Se forja en la lucha, en el conflicto interior, en esas noches donde las lágrimas mojan la almohada, pero aún así decides orar. ¿Acaso no es más poderosa la fe que se mantiene en medio de la tormenta que la que nunca ha conocido el viento? Moisés tartamudeaba y aún así fue llamado a hablar frente a reyes. Elías tembló de miedo bajo un árbol, deseando morir, y aún así Dios lo usó para mostrar su gloria. Pablo tenía un aguijón en la carne que nunca desapareció, pero siguió predicando con valentía. Ellos no fueron héroes porque no sintieron lucha. Lo fueron porque no se detuvieron en ella. Y tú también puedes ser usado por Dios, incluso en medio de tus conflictos internos. Creer no siempre se siente como un estallido de poder. A veces se siente como un susurro tembloroso que dice: Señor, no entiendo, pero sigo aquí. Y eso es suficiente para mover el cielo. Porque fe no es la ausencia de preguntas, es la decisión de confiar a pesar de ellas. Desde la psicología se sabe que nuestro cerebro busca seguridad y control. Por eso nos cuesta tanto abrazar la incertidumbre. Pero ahí es donde el Espíritu Santo actúa, en el espacio donde el razonamiento ya no alcanza, pero donde el alma dice sí a lo imposible. Cuando decides avanzar aunque no veas el suelo bajo tus pies, cuando oras aunque el cielo parezca callado, cuando levantas tus manos aunque tu corazón esté cansado, eso es fe. Y Dios no desprecia ese tipo de fe. La valora, la honra, porque sabe que no nació de la comodidad, sino del fuego, del quebranto, del desierto. Y si tu lucha no es una señal de debilidad, sino una señal de crecimiento, es en la tensión donde los músculos espirituales se fortalecen. Nadie desarrolla resistencia sin presión. Nadie aprende a caminar sobre el agua si no sale del barco. Por eso, tu lucha interna no significa que estás fallando, significa que estás en el lugar donde Dios está trabajando contigo, donde Él está puliendo tu carácter, donde te está enseñando a confiar incluso sin ver. Mira la cruz. No hubo mayor lucha que esa. Jesús colgado, entre dolor y oscuridad, pronunciando: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y aún así, en ese clamor de aparente derrota, se estaba escribiendo la mayor victoria espiritual de la historia. Eso nos enseña que luchar no anula la fe, la confirma. Así que hoy, deja de sentir vergüenza por tus luchas internas. No escondas tus batallas como si fueran una mancha. Son cicatrices en formación, señales de que estás siendo moldeado.
Cada día que decides seguir adelante, incluso sin tener todas las respuestas, estás demostrando una fe más profunda que muchos que nunca se han atrevido a cuestionar. No temas si hoy tu fe tiembla. Lo importante es que no se apague. Aunque sea débil, aunque parezca frágil, Dios puede hacer grandes cosas con una fe pequeña. Recuerda lo que dijo Jesús: solo necesitas fe como un grano de mostaza, no una fe inmensa, solo una que decida mantenerse viva. Y esa fe, que se queda aún cuando el alma tiembla, es la que Dios usa para mover montañas. Número 4. Cuando el corazón se llena de «y sí», el pensamiento empieza como una pequeña inquietud, una posibilidad inocente que se convierte rápidamente en tormenta. ¿Y si todo sale mal? ¿Y si me falla? ¿Y si no es la voluntad de Dios? ¿Y si no soy suficiente? Esa secuencia de preguntas tiene el poder de paralizar el corazón y sabotear el propósito divino en tu vida. Los «y si» son semillas de ansiedad que crecen en el terreno de la incertidumbre. Cuanto más los riegas con miedo, más raíces echan en tu mente. Pero lo que muchos no saben es que detrás de cada «y si» hay una voz que susurra: Dios no es suficiente para ti. Y eso, querido oyente, es una mentira que necesita ser derribada ahora mismo. ¿Cuántas veces has sentido que lo que te impide avanzar no es lo que está pasando a tu alrededor, sino lo que se repite en tu mente una y otra vez? El enemigo lo sabe. Sabe que si logra llenar tu corazón con dudas disfrazadas de lógica, te apartará poco a poco de tu confianza en Dios. Porque los «y sí» crean escenarios imaginarios donde todo sale mal y Dios no aparece. Son películas mentales donde el dolor es inevitable y la fe es inútil. Pero eso no es verdad. No lo ha sido, ni lo será jamás. La fe responde a los «y sí» con una convicción firme. Aunque no vea, yo confío. Es la declaración del alma que ha sido herida, pero no destruida, que ha pasado por desiertos, pero aún cree que hay un manantial delante, que ha escuchado muchos no, pero aún espera un sí del cielo. Esa fe no es ciega, es visionaria, ve más allá de las circunstancias actuales y se aferra a lo eterno. Es la fe que tuvo Abraham cuando subió con su hijo al monte, sin saber cómo Dios proveería el sacrificio. Él pudo decir, ¿y si Dios no interviene? Pero eligió creer, y Dios apareció justo a tiempo, como siempre lo hace. Desde la neurobiología, sabemos que el cerebro humano tiene una tendencia natural al pensamiento negativo. Es una forma de protección ancestral ante el peligro. Pero vivir en constante anticipación del mal agota las reservas mentales y emocionales. Por eso, la fe no es solo un acto espiritual, sino también una medicina para el alma y la mente. Pensar con esperanza activa zonas del cerebro asociadas a la paz, la resiliencia y la creatividad. En otras palabras, la fe también te sana por dentro. El corazón lleno de «y sí» es un corazón que ha perdido el enfoque, pero cuando lo recuperas, todo cambia. Dejas de preguntar «¿y si me quedo solo?» y comienzas a declarar «aunque todos me abandonen, Dios está conmigo». Dejas de decir «¿y si no lo logro?» para proclamar «todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Porque cuando el corazón cambia el lenguaje, la realidad empieza a obedecer a esa nueva dirección. Dios no te ha llamado a vivir anticipando desgracias. Te ha llamado a vivir esperando las promesas, no para ignorar los peligros, sino para reconocer que Él va contigo aun cuando existan. Porque la verdadera fe no es la que vive en la comodidad, sino la que florece en medio del riesgo. Hoy es tiempo de silenciar esos «y sí» que han hecho eco en tu interior, no con frases vacías, sino con verdad sólida, no con afirmaciones humanas, sino con palabra viva. Cambia tu diálogo interior. Háblale a tu alma como David lo hacía.
Alma mía, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Tu boca tiene poder. Lo que declaras se convierte en dirección. Y si lo que estás diciendo internamente es que todo saldrá mal, estás sembrando ruina. Pero si te atreves a decir, aunque me falte todo, no me faltará Dios, estás sembrando milagros. Dios honra a quienes cambian su lenguaje interno para alinearlo con su verdad. Así que la próxima vez que un «y sí» quiera tomar el control de tus pensamientos, respóndele con firmeza. Y si Dios interviene, todo puede cambiar. Porque siempre, si Dios está en medio, todo puede ser transformado. Número 5. El enemigo se alimenta de tu incertidumbre. No es casualidad que los momentos en que más dudas son también los momentos en que más atacado te sientes. Cuando la fe se debilita, la mente queda vulnerable, y ahí es donde el enemigo encuentra su terreno fértil. Satanás no necesita destruirte directamente, le basta con sembrar una idea, una sola, pequeña, silenciosa, pero profundamente venenosa. Dios no está contigo. Esa frase, disfrazada de pensamiento pasajero, puede convertirse en una muralla entre tú y tu confianza en el Señor. Y lo más peligroso es que muchas veces no te das cuenta. Comienza con una inseguridad, se disfraza de prudencia, se mezcla con experiencias pasadas, y cuando menos lo esperas, ya estás viviendo una fe basada en miedo, no en certeza. ¿Has notado cómo la duda no solo te hace temer lo que viene, sino también olvidar lo que Dios ya hizo? El enemigo se aprovecha de eso. Se infiltra en los espacios donde la fe no ha echado raíces profundas, en las áreas de tu vida donde todavía no has entregado el control, en las heridas no sanadas, en los silencios no entendidos, en las oraciones aún sin respuesta. Ahí entra y con astucia susurra lo que más duele. ¿Ves? Dios no te escuchó. No te ama como a los demás. No eres suficiente. Pero déjame decirte una verdad eterna. El enemigo solo tiene poder donde tú le cedes terreno. Y si tu mente está llena de la palabra de Dios, sus mentiras no pueden echar raíces. Por eso es urgente que tomes control de tus pensamientos. No permitas que tu incertidumbre se convierta en el alimento de las tinieblas, porque donde hay fe, no hay espacio para las voces de destrucción. La Escritura dice que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero también dice que tú puedes resistirlo, firme en la fe. ¿Y cómo se resiste al enemigo? Con verdad, no con emociones. No con fuerza humana, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si no estás lleno de esa palabra, tu fe se debilita y tu mente se convierte en un campo abierto al engaño. Hay algo que la neurociencia también confirma. Los pensamientos negativos repetidos activan los mismos circuitos neuronales una y otra vez, hasta formar caminos mentales automáticos. Es decir, entre más dudas, más fácil será seguir dudando. Pero también es cierto lo contrario. Entre más ejercitas la fe, más natural se vuelve confiar. Tu cerebro aprende, se adapta, se reforma, y la Biblia ya lo dijo siglos antes: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Eso incluye el dominio de tus pensamientos. No puedes evitar que vengan, pero sí puedes decidir qué hacer con ellos. ¿Los dejas anidar en tu alma o los llevas cautivos a Cristo? Cada pensamiento es una puerta y tú decides si permites que el enemigo entre por ella o si la sellas con fe. Recuerda cómo Jesús enfrentó al diablo en el desierto. No lo venció con gritos ni con emociones intensas. Lo venció con 3 palabras poderosas: escrito está. Cada vez que el enemigo lo tentó, Jesús respondió con la verdad. Y esa es la clave para ti también. Memoriza la palabra, declárala, escríbela, háblala. Porque cada vez que lo haces, el enemigo huye,
se debilita, retrocede. No alimentes tus dudas con tus propias fuerzas, alimenta tu fe con lo que Dios ya dijo, llena tu mente de promesas, llena tu corazón de verdad, que cada vez que el enemigo susurre y si Dios no responde, tú respondas con autoridad. Dios ya respondió en la cruz y su amor por mí no está en discusión. Toma hoy la decisión de cerrar las puertas a toda voz que no venga del cielo. Y recuerda, el enemigo no teme a tu talento ni a tus palabras bonitas. Teme a tu fe firme, aún en medio de la tormenta. Número 6. Recordar lo que Dios ya hizo. Hay momentos en la vida en que lo único que puede sostener tu fe es la memoria. En medio de una batalla, cuando todo parece tambalear, cuando el silencio de Dios parece eterno y las oraciones parecen no subir del techo, recordar lo que Él ya hizo puede ser tu ancla más segura, porque si lo hizo una vez, puede hacerlo otra vez. Y si te sostuvo antes, no te dejará ahora. ¿Cuántas veces pensaste que no ibas a lograrlo y sin embargo aquí estás, respirando, de pie, con vida? No es suerte, no fue casualidad. Fue la mano invisible de un Dios que nunca dejó de estar presente, aunque tú no siempre lo hayas percibido. Y eso tiene poder, porque la duda se debilita cuando tu corazón empieza a repasar las huellas del pasado. Esas huellas donde, una y otra vez, Dios demostró su fidelidad. La Biblia está llena de llamados a recordar. En el Antiguo Testamento, Dios mandó levantar piedras, escribir en tablas, construir altares. ¿Para qué? Para que su pueblo no olvidara. Porque el olvido espiritual es uno de los mayores enemigos de la fe. Cuando olvidas lo que Dios hizo, empiezas a pensar que no hará más. Pero cuando recuerdas, tu alma se fortalece, la fe revive. La esperanza se levanta. David lo entendía bien. Cuando fue a enfrentarse al gigante Goliat, no lo hizo con una fe vacía. Lo hizo recordando: Jehová, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Su confianza no nació de la lógica, sino de la memoria, porque sabía que el Dios que lo había salvado en lo oculto también lo respaldaría en lo público. Y tú también tienes gigantes. Tienes situaciones que parecen imposibles, voces que te gritan que no lo vas a lograr, temores que se disfrazan de realismo. Pero antes de rendirte, haz memoria. Recuerda ese día en que no sabías cómo ibas a pagar las cuentas y el recurso apareció. Recuerda aquella vez en que estabas enfermo y Dios trajo sanidad. Recuerda las lágrimas que se secaron, las puertas que se abrieron, las coincidencias que no fueron otra cosa que milagros disfrazados. Desde la ciencia sabemos que el cerebro tiene la capacidad de reforzar circuitos positivos a través de la evocación emocional. Es decir, cuando recuerdas momentos de victoria o gratitud con intensidad, tu mente se llena de química sanadora. Literalmente, recordar lo bueno no solo fortalece tu fe, también sana tu cuerpo. Por eso, Dios no solo te pide que creas hacia el futuro, te invita a mirar hacia atrás y descubrir que nunca has estado solo, que en cada temporada oscura hubo una luz, que en cada espera hubo un propósito, que en cada caída hubo una mano extendida. Haz del recuerdo un acto de adoración, no para vivir del pasado, sino para recordar de qué está hecho tu presente. Estás hecho de milagros, de rescates, de promesas cumplidas, de días en que tu fuerza no fue suficiente, pero su gracia sí lo fue. Y si todo eso ocurrió antes, ¿por qué no volvería a ocurrir? Si Dios no cambió, si su carácter sigue intacto, si su amor sigue firme, entonces tus recuerdos no son solo nostalgia, son profecía viva, una señal de que el mismo Dios que obró en tu ayer sigue escribiendo tu historia hoy. Así que cuando la duda golpee, no le respondas con argumentos, respóndele con memoria. Dile: yo recuerdo lo que Dios hizo por mí, y si lo hizo antes, lo volverá a hacer.
porque la fe también se alimenta de gratitud, y un corazón agradecido es tierra fértil para nuevos milagros. Número 7. Fe no es sentir, es decidir. Uno de los mayores errores que podemos cometer en nuestro caminar espiritual es esperar sentir fe para actuar, como si la fe fuera una emoción pasajera, como si dependiera del estado de ánimo o de la energía del día. Pero la fe, en su forma más pura y poderosa, no es un sentimiento, es una decisión. La fe no siempre se presenta con mariposas en el estómago o con una sensación sobrenatural de certeza. A veces, la fe se ve como un paso tembloroso en medio de la oscuridad, como una oración entre lágrimas, como un sí, Señor, aunque todo en ti quiera rendirse. Porque fe no es lo que sientes, es lo que eliges hacer cuando no sientes nada. ¿Cuántas bendiciones habrás postergado porque esperabas sentir la convicción perfecta antes de moverte? Dios no espera que siempre tengas la emoción correcta. Espera que tengas el compromiso correcto, que aún en medio de la incertidumbre decidas confiar, que elijas creer que Él está contigo aunque no lo veas, aunque no lo escuches, aunque no haya evidencia lógica a tu alrededor. Jesús mismo reconoció esto. Cuando sanaba, muchas veces decía, tu fe te ha salvado. No decía tu seguridad emocional, ni tu certeza mental. Decía fe, y esa fe era un acto de decisión, como la mujer que tocó el borde de su manto, aun cuando todo en ella gritaba que no era digna. O como el centurión que le dijo, no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra. Ellos no actuaron desde la emoción, sino desde la determinación. Desde la psicología conductual, sabemos que las acciones sostenidas pueden cambiar la forma en que sentimos. Que si esperas a tener motivación para actuar, te quedarás paralizado. Pero si actúas, aunque no sientas nada, tu mente se irá alineando con tus pasos. En otras palabras, actuar con fe puede despertar emociones de fe. Pero si esperas a que esas emociones lleguen primero, te quedarás atrapado en la inacción. Por eso, hoy, Dios te invita a un nivel más profundo, a dejar de depender de cómo te sientes y comenzar a caminar por convicción. Porque si tu fe depende de tu estado de ánimo, será inestable. Pero si tu fe depende del carácter inmutable de Dios, entonces nada podrá detenerte. Recuerda a Noé. Construyó un arca cuando nunca había llovido. No porque sentía que era el momento, sino porque creyó en lo que Dios le dijo. Recuerda a María, que aceptó llevar en su vientre al Salvador del mundo sin entender completamente lo que eso implicaba. Ella no lo sintió todo claro, pero lo decidió. Así debe ser tu fe. Firme, aunque tus emociones vacilen, constante, aunque tus pensamientos digan lo contrario, porque la fe no se alimenta de lo que ves ni de lo que sientes, se alimenta de la palabra de Dios, y si Él lo dijo, es suficiente. Cada vez que eliges confiar cuando no tienes ganas de orar, estás demostrando fe. Cada vez que decides agradecer cuando lo único que quieres es quejarte, estás caminando en fe. Cada vez que das un paso aunque el miedo esté presente, estás creciendo espiritualmente. Y eso es lo que Dios está buscando. Porque el cielo no responde a tus emociones, responde a tu obediencia. Y la obediencia no depende de sentir, depende de amar. Y tú amas a Dios incluso en medio de tu lucha. Por eso estás aquí, por eso sigues buscando, por eso incluso en el silencio no te alejas. Así que hoy toma esa decisión sagrada, creer, aunque no sientas nada, porque esa fe que no depende de emociones, sino que se basa en la verdad, es la fe que mueve montañas. Número 8. Dios ya está en tu futuro. La razón principal por la que dudamos es porque no podemos ver lo que viene. El mañana es una hoja en blanco, y la incertidumbre que eso provoca puede resultar paralizante. Queremos garantías, señales, respuestas inmediatas,
Pero Dios no funciona como el mundo. Él no se guía por nuestro calendario, ni necesita mostrarnos el final para que confiemos en el proceso, porque aunque tú no sepas qué va a pasar, Él ya estuvo ahí. ¿Has pensado alguna vez que mientras tú te preocupas por el futuro, Dios ya lo tiene resuelto? Dios no está limitado por el tiempo. No es un ser que reacciona a los acontecimientos. Es el creador del principio y del fin. Es el mismo que dijo: antes que nacieras yo te conocí. Y eso significa que tus caminos no lo sorprenden, tus fracasos no lo alteran y tus temores no lo detienen. Mientras tú te enfrentas a la incertidumbre, Él ya preparó el terreno. Mira cómo lo ilustra la Biblia. Cuando Abraham subía al monte con su hijo Isaac, sin saber cómo se resolvería la situación, Dios ya había provisto el cordero. Mientras subían por un lado del monte, el sacrificio venía por el otro. El milagro estaba en camino, aunque Abraham no lo sabía, y así sucede contigo. No todo se ve, pero eso no significa que no esté ocurriendo. Muchas veces vivimos atrapados en la ansiedad porque creemos que el futuro depende exclusivamente de nuestras decisiones. Como si cada paso fuera una bomba de tiempo, como si un error nos fuera a condenar para siempre. Pero esa no es la realidad espiritual. El salmista lo dijo con claridad: en tu libro estaban escritas todas mis obras, aunque aún no existía una sola de ellas. Eso quiere decir que Dios ya escribió tu historia, y aunque no puedas leer la página de mañana, puedes confiar en el autor. Incluso desde la física cuántica, se plantea que el tiempo no es lineal como lo percibimos, sino relativo. Dios, que está por encima de la materia, del espacio y del tiempo, no necesita esperar que el futuro ocurra. Él ya lo conoce. Y si Él ya está allá, entonces no hay nada que temer. Esa verdad debería darte descanso. Porque si Dios ya está en tu mañana, entonces puedes dormir tranquilo hoy. Puedes tomar decisiones con sabiduría, sí, pero sin pánico. Puedes caminar sin conocer todo el camino, porque sabes que alguien ya fue delante de ti y dejó huellas invisibles para que no te pierdas. Y no solo está en tu futuro para observar, está allí trabajando activamente en tu favor, preparando encuentros, alineando personas, cerrando puertas que debían cerrarse y abriendo otras que aún no imaginas. Él está haciendo espacio para tu bendición, incluso en áreas donde hoy solo ves desierto. Cuando Dios te dice que confíes, no lo hace desde la ignorancia, lo hace desde el conocimiento absoluto. Lo que hoy te atormenta ya tiene una respuesta en su agenda eterna. Lo que hoy te parece imposible, Él ya lo resolvió desde antes de que nacieras, y por eso puedes caminar con paz. Recuerda esta imagen: un niño pequeño que camina por un sendero oscuro, pero va de la mano de su padre. Él no ve el camino, no entiende lo que hay más adelante, pero no tiene miedo, porque no está solo. Así quiere Dios que camines tú, no guiado por lo que ves, sino sostenido por lo que crees. Hoy es el día para soltar el control de ese futuro que tanto te preocupa. No tienes que entender cada detalle, solo necesitas creer que Dios ya está allí y que te espera con amor, con propósito y con gracia suficiente para lo que venga. Tu futuro no está en manos del azar, ni de los errores del pasado. Está en manos de un Dios que te ama tanto, que fue antes que tú para preparar el lugar. Así que, aunque el camino parezca incierto, camina. Porque donde tú ves niebla, Él ya trazó luz, y donde tú temes el vacío, Dios ya construyó una promesa. Número 9. Ora como si ya estuviera hecho. Una de las señales más profundas de una fe madura no es cuánto oras, sino cómo oras. Hay una gran diferencia entre orar desde la desesperación y orar desde la convicción. Dios escucha ambas, claro que sí. Pero cuando oras creyendo que Él ya está obrando, aunque aún no veas nada, activas una dimensión espiritual distinta.
Es en ese tipo de oración donde el cielo se mueve con poder. ¿Cuántas veces has orado como si estuvieras rogando por algo improbable y no como un hijo reclamando una promesa? Dios no quiere que vengas a Él como un mendigo espiritual, temiendo molestar o pidiendo con miedo. Quiere que vengas como lo que eres, su hijo, coheredero con Cristo, amado profundamente, autorizado por su nombre. Y cuando entiendes eso, tus oraciones cambian. Dejan de ser Señor si puedes y se transforman en gracias, Señor, porque ya estás obrando. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso significa que cuando oras con fe, no esperas a que ocurra el milagro para creer. Crees primero y luego el milagro se manifiesta. Mira el ejemplo de Jesús frente a la tumba de Lázaro. Antes de resucitarlo, dio gracias. No pidió que Dios hiciera algo. Dijo, Padre, gracias te doy porque me has oído. Él oró desde la certeza, no desde la duda. Y eso no fue arrogancia, fue confianza absoluta en el carácter del Padre. Así quiere Dios que tú también ores. En la neurociencia se ha estudiado cómo las declaraciones positivas, unidas a una fuerte convicción interna, cambian la química cerebral. Pero cuando esas declaraciones no se quedan solo en afirmaciones humanas, sino que están fundamentadas en la palabra de Dios, el impacto es aún mayor. Literalmente, la oración llena de fe puede renovar tu mente, calmar tu cuerpo y abrir caminos invisibles. Y aquí está el detalle. Cuando oras con esa certeza, no significa que ignores la realidad. Significa que eliges creer que la realidad más alta es la que Dios ya ha determinado para ti. Significa que en vez de repetir tu miedo en oración, eliges declarar lo que Dios dice, aunque tus ojos aún no lo vean. Esto no se trata de manipular a Dios. No es yo declaro para obligarlo. No. Se trata de alinearte con lo que Él ya ha prometido, de confiar tanto en su fidelidad que hablas como si ya hubieras recibido. Esa es la fe que tocó el cielo cuando la mujer del flujo de sangre pensó, si tan solo toco su manto, seré sana. No dijo, quizá. No dijo, voy a intentarlo. Dijo, seré sana. Y lo fue. Hazlo tú también. Cambia el tono de tus oraciones. Deja de orar como si estuvieras cruzando los dedos y empieza a orar como quien sabe que tiene un Padre que cumple su palabra. Ora agradeciendo de antemano. Ora con el gozo de quien ya recibió. Ora como quien espera el milagro con una silla lista en la mesa. La duda dice, ¿y si no pasa? La fe dice, como Dios es fiel, ya está en camino. Y cuando llegues a ese nivel de confianza, tu alma descansará, incluso si el milagro tarda, porque ya no oras solo por un resultado, oras para recordarte a ti mismo en quién estás confiando. Hoy, decide cambiar tu diálogo con Dios. No lo busques solo para pedir auxilio. Búscalo para agradecer lo que aún no ves. Habla con Él como quien sabe que algo se está moviendo en lo invisible. Camina como quien lleva una promesa en el bolsillo y no necesita pruebas, porque el corazón ya está seguro. Ora como si ya estuviera hecho, porque en los cielos ya está hecho. Solo espera el momento perfecto para manifestarse en la tierra. Número 10. Confía en medio del silencio. Uno de los momentos más desafiantes en la vida del creyente no es cuando todo va mal, sino cuando todo está en silencio. Porque cuando las puertas se cierran y Dios guarda silencio al mismo tiempo, la mente comienza a fabricar sus propias conclusiones y casi siempre esas conclusiones son dolorosas. ¿Será que me olvidó? ¿Será que no le importo? ¿Será que hice algo mal? Pero aquí está la verdad. El silencio de Dios nunca es señal de su ausencia. A veces, el cielo guarda silencio no para castigarte, sino para enseñarte a confiar más allá de las emociones. Es en esos espacios de aparente quietud donde tu fe es refinada como el oro, porque creer cuando Dios habla es fácil.
Lo difícil, lo verdaderamente espiritual, es creer cuando Él no dice nada. ¿Has sentido alguna vez que oras, clamas, suplicas y no hay respuesta? Ese sentimiento es más común de lo que imaginas. Hasta Jesús, colgado en la cruz, lo expresó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y aún así, en ese momento de mayor silencio divino, se estaba cumpliendo el mayor acto de amor de toda la historia. El silencio de Dios no era desinterés, era propósito. Y lo mismo puede estar ocurriendo en tu vida. Tal vez ahora estás atravesando una temporada donde todo parece estancado. Las oraciones suenan huecas, las promesas parecen lejanas, las lágrimas no tienen explicación. Pero escúchame bien, Dios está trabajando aunque no lo sientas. El agricultor no escarba la tierra todos los días para comprobar si la semilla está creciendo. Él siembra, riega y espera. Confía en que, aunque no vea nada en la superficie, algo poderoso está ocurriendo en lo profundo. Así es tu proceso. Tal vez no ves hojas, no ves fruto, pero la raíz está creciendo. Y cuando la raíz es firme, el fruto llega a su debido tiempo. Desde la neurociencia también se ha demostrado que el cerebro humano necesita pausas para procesar y consolidar aprendizajes. Lo mismo ocurre en lo espiritual. Hay temporadas donde Dios no te da nuevas instrucciones, porque está esperando que profundices en lo último que ya te dio, que madures en la palabra recibida, que crezcas en medio del silencio. No corras a llenar el silencio con tus propias conclusiones. No tomes decisiones desesperadas solo porque no escuchas una respuesta inmediata. Recuerda que Dios es un Padre sabio. Y hay padres que guardan silencio no por indiferencia, sino porque saben que es el momento de que el hijo aprenda a caminar por sí solo. Confía, no porque entiendes todo, sino porque conoces su carácter. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si te prometió algo, lo cumplirá. Y si ahora no escuchas su voz, escucha su historial. Mira todo lo que ya ha hecho por ti. Si antes fue fiel, hoy también lo será. Y mientras tanto, adora. Porque adorar en el silencio es un acto de guerra espiritual. Es decirle al enemigo: no necesito sentir, ni ver, ni escuchar para saber que Dios está aquí. Es clamar desde el vacío con la certeza de que el eco llegará al cielo. Es confiar cuando todo grita lo contrario. Hoy, si estás en ese tiempo de silencio, no te frustres. No creas que estás estancado. Estás creciendo en una dimensión que tus ojos no pueden ver. Estás desarrollando raíces que te sostendrán en futuras tormentas. Estás aprendiendo a caminar por fe, no por vista. Y esa es una de las lecciones más valiosas que puedes aprender, porque cuando sabes confiar sin señales, entonces estás listo para recibir lo que solo la fe puede alcanzar. Número 11. El descanso viene después de soltar. El alma no fue creada para cargarlo todo, pero nos empeñamos en hacerlo. Nos aferramos al control, a las soluciones humanas, a las expectativas propias, como si tuviéramos el poder de sostener el universo con nuestras manos. Y cuando intentas sostener lo que solo Dios puede manejar, el resultado es siempre el mismo: agotamiento. La paz que anhelas no está en tener todas las respuestas, está en aprender a soltar, a rendir, a confiar. Porque la verdadera fe no se mide por cuántas batallas peleas, sino por cuántas entregas sin reservas. Y ahí es donde comienza el descanso. ¿Cuántas veces has sentido que no puedes más, pero sigues empujando solo por miedo a perder el control? Soltar no es rendirse. Soltar no es ser débil. Es reconocer que hay una fuerza superior, una sabiduría infinita, y una voluntad perfecta que está por encima de ti. Es decirle a Dios: yo no puedo más, pero sé que tú sí puedes.
Cuando Jesús dijo, «Venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar», no estaba haciendo poesía, estaba dando una instrucción. Descansar no es automático. Descansar es un acto intencional de entrega, y ese descanso solo llega después de soltar. Soltar no significa dejar de actuar, significa dejar de controlar. Es la diferencia entre trabajar con Dios y trabajar sin Él, entre caminar con dirección o correr en círculos. Muchas veces estamos tan ocupados en tratar de resolver todo a nuestra manera que no dejamos espacio para que Dios obre. Pero Dios no compite por el volante. Si tú no lo sueltas, Él no lo toma. Desde la psicología se ha comprobado que el acto de rendirse emocionalmente ante una situación que no se puede controlar, llamado aceptación activa, reduce los niveles de ansiedad, mejora la salud física y fortalece la resiliencia. En otras palabras, soltar sana. Y eso no lo descubrió la ciencia, ya lo decía la palabra desde hace siglos. Mira la historia de Ana, la madre de Samuel. Años llorando por un hijo, clamando, sufriendo, hasta que un día lo soltó. Fue al templo, oró con todo su corazón y lo dejó en las manos de Dios. No salió con su vientre lleno, pero sí con su alma en paz, porque entendió que el descanso no viene cuando el milagro llega, sino cuando confías en que llegará. Soltar también es confiar en los tiempos de Dios. Porque muchas veces cargamos con angustia simplemente porque las cosas no suceden cuando queremos. Pero el calendario divino no se ajusta al reloj humano. Dios no llega temprano ni tarde, llega justo cuando el propósito está listo. Y tú también lo estarás si decides descansar. Imagínate a ti mismo en medio de un río intentando nadar contra la corriente. Te agotas, te frustra, te hundes. Pero si en lugar de luchar te dejas llevar por la corriente del agua, llegarás más lejos con menos esfuerzo. Así es la fe. No te pide que lo entiendas todo, solo que confíes en la dirección del Espíritu. Hoy es el día de tomar una decisión que cambiará el rumbo de tu alma. Soltar, entregar esa situación, esa persona, ese miedo, ese futuro incierto, a las manos que nunca fallan, porque lo que sueltas con fe, Dios lo recoge con poder y lo transforma. No sigas cargando lo que ya no puedes sostener. No te aferres al dolor, ni a la duda, ni a la culpa. Suelta, respira, descansa, porque cuando lo haces, el cielo se mueve a tu favor. Y descubrirás que en el acto de rendirte no estás perdiendo, estás ganando paz, propósito y una fe más profunda que nunca antes. Número 12. Hoy es el día para decidir, fe o miedo. En algún punto del camino, todos llegamos a una encrucijada espiritual. Un momento donde no hay más excusas, ni más tiempo, ni más espacio para las dudas. Solo queda elegir. Y esa elección, aunque parece sencilla, define todo tu rumbo, porque no puedes caminar con un pie en la fe y otro en el miedo. O crees, o te paralizas. La fe y el miedo no coexisten en armonía. Una siempre termina desplazando a la otra. El miedo te grita escenarios de derrota, ruina, abandono. Te muestra imágenes del futuro teñidas de oscuridad. Pero la fe te susurra esperanza. Te recuerda promesas. Te invita a mirar más allá de lo visible. Te dice que lo imposible sí es posible con Dios. ¿Cuánto más vas a postergar esa decisión interna de confiar completamente? Dios no quiere una parte de ti. No quiere que le entregues tu fe los domingos y tus miedos el resto de la semana. Quiere que des el paso completo, que decidas hoy vivir desde la certeza de que Él está contigo, que Él va delante, que Él pelea por ti. Lo hermoso del Evangelio es que no necesitas tener una fe perfecta para empezar. Solo necesitas una fe dispuesta, un corazón que diga, Señor, no entiendo todo, pero hoy elijo creerte. Esa decisión, aunque sencilla,
Desata el poder del cielo en tu vida. Porque Dios no se manifiesta donde hay control, se manifiesta donde hay entrega. Y entregar no significa dejar de sentir miedo, sino no dejar que ese miedo te detenga. Es decirle al temor, ya no guías mis pasos, ahora camina la fe. Y eso se hace todos los días, cada vez que oras en lugar de preocuparte, cada vez que agradeces en lugar de quejarte, cada vez que das un paso aunque tus piernas tiemblen. La neurociencia explica que las decisiones firmes, acompañadas de acciones congruentes, reconfiguran nuestro cerebro. Es decir, cuando eliges la fe de manera constante, tu mente comienza a alinearse con ese nuevo camino. Empiezas a ver oportunidades donde antes veías peligro, caminos donde antes veías muros, esperanza donde antes había resignación. Hoy es tu día para decidir. Y no cualquier decisión, una que puede marcar el principio de una nueva etapa espiritual. Dejar de vivir desde la duda, el y sí, el quizá Dios no, y comenzar a vivir desde la confianza plena. Como un hijo que sabe que su padre no miente, como un siervo que confía en la voz de su maestro, como un corazón que, aunque herido, elige latir con esperanza. No estás aquí por casualidad. Estás escuchando esto porque el cielo te está hablando, te está extendiendo la mano y diciéndote, ven, decide confiar, yo haré el resto. Y si decides hoy, si das ese paso de fe, no caminarás solo. El Espíritu Santo caminará contigo, te fortalecerá y comenzará a revelarte lo que nunca hubieras imaginado. La fe no es para los perfectos, es para los dispuestos. Y tú lo estás. Por eso, este es tu momento. No mañana, no cuando tengas más respuestas, no cuando sientas más fuerza. Ahora, elige la fe, abraza la paz, suelta el miedo y comienza a vivir como alguien que, aunque no lo vea todo, sabe que Dios ya tiene todo bajo control. Si has llegado hasta aquí, no eres cualquier persona. Eres parte de ese pequeño grupo que decide ir más allá de lo superficial, que busca no solo palabras, sino presencia. Has caminado a través de verdades profundas, de desafíos internos, de momentos de confrontación y también de revelación. Y por eso te felicito. No muchos llegan hasta el final, pero tú sí, y eso dice mucho de ti. Hoy tu corazón ha sido confrontado entre la fe y la duda, entre la ansiedad y el descanso, entre la necesidad de controlar y el acto de soltar. Y si algo quedó claro en todo este viaje, es que Dios está contigo. Aunque a veces lo dudes, aunque a veces no lo sientas, aunque el silencio parezca eterno, Él está. Por eso, quiero invitarte a dejar una huella, una señal, una declaración pública de tu compromiso. Escribe ahora en los comentarios esta frase: elijo confiar, aunque no entienda. Escríbela como símbolo de que estuviste aquí, de que llegaste al final, de que no solo escuchaste, sino que te entregaste. Esa frase será mi forma de reconocer a los elegidos, a los valientes, a los que no huyen cuando el mensaje es fuerte, sino que se quedan hasta el último segundo esperando que Dios hable. Y Él habló. A ti. Y ahora te pido algo más. Si este mensaje tocó tu vida, compártelo. No sabes quién lo necesita con urgencia. Hay personas en este mismo instante con lágrimas en los ojos, pidiendo una señal. Y tú puedes ser esa señal. Un simple compartir puede transformar un corazón. Recuerda, el Evangelio se multiplica cuando se comparte. Y tú eres parte de esa misión. Suscribirte a este canal no es un acto de consumo, es un acto de fe, de conexión. Es decir, Señor, quiero seguir escuchándote, quiero más. Así como un árbol necesita agua constante, tu fe necesita alimento diario. Y este canal puede ser ese pozo del que bebas palabra fresca en medio de un mundo seco. Si aún no estás suscrito, piénsalo así: tener acceso a contenido que edifica, que consuela, que transforma, y dejarlo pasar
Es como tener sed junto a un río y no beber. Pero si ya estás suscrito, quiero que sepas que eres parte de una comunidad que crece, que ora, que camina junta. Eres parte de algo más grande. No permitas que este fuego que se encendió hoy se apague. Cada video es una chispa, pero tú eres la llama. Sigue viendo nuestros contenidos. Vuelve aquí cuando necesites fuerza. Comparte este lugar con quienes no tienen iglesia, con los que están lejos, con los que creen que nadie los ve, porque aquí Dios los está mirando. Y ahora, antes de que cierres este video, no te vayas corriendo. Quédate unos minutos en silencio. Deja que la música te abrace. No interrumpas la conexión. Deja que el Espíritu Santo selle en tu corazón lo que has sembrado hoy. Dedícale unas palabras al Señor. Agradécele por este día, por esta palabra, por haberte sostenido aun cuando tú estabas a punto de rendirte. No te vayas aún. Quédate un poco más. Respira. Descansa. La presencia de Dios sigue aquí. Y recuerda, tu confianza no está en lo que ves, sino en aquel en quien crees. Y Él nunca falla.